Pero pensaba en todo eso y bueno, decidí preparar algo. Vamos a leer el pasaje que dice en Juan 1, del versículo 11 al 13, que dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino. Acá no dice suyos. Aun cuando leí que un comentarista que decía que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero bueno, yo tomé como decía el párrafo acá. Y dice que vino a lo suyo. Cuenta una anécdota que en una familia tenía 2 hijas, una mayor y una menor, y los padres decidieron mandar a esa hija a estudiar a Londres. Pasaron los años y la hija estudió y en un tiempo determinado volvió a su casa y salieron toda la familia hasta la estación de tren a buscarla, ¿no? A buscar a esa joven que regresa, se había ido siendo niña. Y ella tenía una hermana con la que jugaba siempre, con la que estaba siempre, y no se habían vuelto a ver más. Y esa niña, cuando fue a la estación, vio que bajó una joven, sus padres felices la recibieron, la abrazaron, qué sé yo, y entonces ella estaba aparte. La miraba, pero no la saludaba, no hacía nada. Y entonces la madre le dice: ¿no vas a saludar a tu hermana? Y ella se largó a llorar y le dijo: no, esa no es mi hermana. Esa no es mi hermana. Claro, la imagen de ella era de haber sido casi su par, y había pasado tanto tiempo y que no la había visto, que no la había reconocido a su hermana. Hasta que, bueno, tuvieron que hacerle entender que el tiempo había pasado para ella también. O sea, fue a conocer, a recibir a su hermana y no la conoció. Y así pasó con el Señor Jesús. Él dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Génesis 1:1 dice: ¿qué es lo suyo? Lo que Él creó. El Señor Jesús vino a este mundo creado por Él. Allá en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Él dice: hagamos al hombre. Pero ahí en Génesis capítulo 1, se hace una descripción de cómo día por día fue creado este mundo, cómo fue creado el universo. Y es a este mundo que Él creó que el Señor Jesús vino. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. En el principio, dice. Y Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en el Señor, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A este mundo es el que el Señor Jesús vino, dice, y no le recibió. Y después dice: y los suyos tampoco le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Su pueblo, el pueblo escogido por Dios. En Génesis 12, lo vamos a buscar. El versículo 2, hablando a Abraham, Dios, Jehová le dice: y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el 15:5 dice: y lo llevó afuera a Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esa descendencia que Dios
había elegido, de entre todos los pueblos de la tierra había elegido uno para que sea para él. Deuteronomio 7, versículo 6, 7, vamos a buscarlo, Deuteronomio 7, versículo 6, 7, para que entendamos quiénes son los suyos. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ese es el pueblo que el Señor Jesús vino a ver. Vino a su pueblo, a Israel. Dice, y en 1 Reyes 8:53 dice, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Y en Deuteronomio 26:18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de exclusiva posesión, como te ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Dios escogió un pueblo y también lo escogió no porque fuera, sino porque era el más insignificante de todos los pueblos. Y tenía una promesa que iba a ser la descendencia de millares. Y ese pueblo no lo recibió, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron su propio pueblo, dice. Lo trataron al Señor Jesús, todos sabemos cómo lo trataron, de forma despectiva, forma ingrata. Y el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, fue un pueblo incrédulo, un pueblo pecador, que abandonaba y también se quejaba de Dios constantemente y negó al Mesías que había sido anunciado, que había sido prometido. En Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellos. Y en el versículo 6 está la promesa del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús, el siervo escogido, el siervo que tenía el Espíritu de Dios, que iba a traer justicia a todas las naciones, y en el cual dice, tenía el Padre complacencia, a ese Jesús, su propio pueblo lo desechó. En Marcos 1:11, cuando el Señor sale, después de haber sido bautizado, su propio Padre repite lo que decía ahí en Isaías 42:1, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese Hijo amado fue desechado por el pueblo escogido por Dios. Por siglos se sabe que los israelitas han esperado al Mesías. Ellos hasta el día de hoy lo niegan, la mayoría. La mayoría niega al Señor Jesús como su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo pensaron como un caudillo, como alguien que iba a venir con todo poder, con ejércitos, capaz que cabalgando en un caballo blanco, con toda la fuerza para liberarlos del poder opresor en el que estaban viviendo. Ellos, ¿qué es lo que vieron en el Señor Jesús? Un hombre sencillo, un hombre que vestía sencillamente, que hablaba palabras de amor, que traía palabras de paz, traía todo aquello. Él era un hombre pacífico, y lo único que predicaba era que se arrepintieran para que sean perdonados sus pecados. Pero el pueblo lo desechó. En Isaías 53, que es donde se describe la persona del Señor Jesús, del siervo sufriendo allí por causa de nuestros pecados, dice, no hay parecer en él ni hermosura,
le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No fue estimado, no le dieron valor al Señor Jesús. Y al contrario, ¿qué gritaron contra el Señor Jesús? Crucifícale. No tenemos más rey que el César, decían ellos, en los momentos finales del Señor Jesús sobre esta tierra. Pero un día a este que rechazaron, ¿saben? Ellos van a llorar porque dice en Juan 19:37, mirarán al que traspasaron. El pueblo de Israel va a mirar al que traspasaron, al Señor Jesús. Y allí, en Zacarías, está la profecía que dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pueblo de Israel va a llorar y se va a afligir porque van a ver las marcas en las manos, en el pie y en la frente del Señor Jesucristo que le infligieron ellos por rechazarlo, por decir crucifícale. Este pueblo no lo recibió, no lo conoció, no lo conoció y tampoco, pero también pasa así con el mundo. Pero saben, siempre hubo un remanente de que iban a creer en el Señor Jesús. Y está escrito en la Biblia que hay un remanente y sabemos que hubo gente judía que se arrepintió y siguió al Señor Jesucristo. Hubo de entre ellos los 12 discípulos, las familias de ellos, también por parte de Pablo, que fue a predicar a los gentiles, y por toda la predicación que se hicieron durante miles y miles de años, siempre hubo un remanente de israelitas, de judíos que han aceptado y han creído en el Señor Jesucristo, como también nosotros hemos creído. Sí. Dice, ¿es Dios, el Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que la salvación era para todos, a lo suyo y a los suyos, para el mundo, para los gentiles y para el pueblo judío. Pero por la transgresión de ellos, dice que nosotros los gentiles tuvimos el privilegio de recibir esta bendición. Y dice que no lo conocieron. El pueblo no lo conoció, el mundo no lo conoció. ¿Y hoy en día pasa lo mismo? Sí, y creo que cada vez es peor, porque hay más gente que niega al Señor Jesús, hasta niega a Dios. Es como que no quieren saber de Dios. Es preferible ignorar que existe un Dios. Pero por más que lo ignoren, nosotros sabemos que está. Y un día ha de venir a juzgar a este mundo con justicia. Dice, ¿y por qué la gente lo rechaza? La humanidad no quiere recibir al Señor, porque dice que las personas aman más las tinieblas que las luz, porque sus obras son malas. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el ser humano no quiere ya acercarse a Dios. Porque para él, a veces me sabe pasar que le preguntás y le predicas a alguien y no. Porque saben que ellos están viviendo en tinieblas, no quieren venir a la luz. Porque saben que lo que están haciendo en tinieblas es contra lo que Dios nos pide. Y estoy hablando de gente que no tiene a Cristo aún. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Para conocer al Señor Jesús, ¿dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? A la Biblia. La Biblia es aquel que nos revela al Mesías Redentor. Y una vez que Él nos revela al Señor Jesucristo, así podemos llegar a alcanzar la vida eterna en su amor. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna está en conocer al Señor Jesucristo. El pueblo no le conoció, el mundo no le conoció, pero gracias a Dios siempre hubo un remanente que creyó en Él, como nosotros. La segunda parte del versículo del pasaje de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan nos da una maravillosa noticia. ¿Y cuál es la noticia? Que aquellos que creen en el Señor Jesús y le reciben en su corazón, nacen de nuevo y tienen el privilegio el derecho de entrar y pertenecer a la familia de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Creo que la mayoría habrá escuchado que dicen, todos somos hijos de Dios. Usted conversa con una persona que es de la religión oficial y que le dicen, todos somos hijos de Dios. Y cuando usted le confronta y le dice, no, no somos todos hijos de Dios, entonces ellos se ponen a la defensiva y dicen, no, somos todos hijos de Dios. No, la palabra de Dios no dice eso. Todos somos creación de Dios. En Génesis 1:26 el Señor en la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dice en el 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo el día en que fueron creados. Y de allí venimos todos, porque todos venimos de Adán y Eva. De esa creación venimos todos, ¿no? Hasta este día. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. Él nos hizo. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. La salvación es para todos, pero no todos serán salvos. Eso es lo más triste, porque Leila o en la oración decía, orar por los familiares que todavía no te conocen, que la promesa que serás salvo tú y tu casa, serás salvo tú y tu familia, se cumple. Pero a veces puede llegar a no ocurrir esto cuando hay corazones que están endurecidos y porque quieren dar en las tinieblas y no quieren estar en la luz. Pero la salvación está ofrecida por el Señor para todos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hay una sola condición, creer. Dice, en el 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leía que Juan, cuando escribe acá, dice que hay más de 98 veces que se repite la palabra creer, creer, pero lo utiliza como verbo, no como sustantivo. Y yo me puse en un párrafo nomás a contar y las veces que pone creer, cree. Entonces quiere decir que es algo que se está repitiendo y que nosotros tenemos que pensar que las personas tienen que creer en el Señor Jesús antes de tomar la decisión por Cristo. Porque si no creen y hacen un mero, así de boca nomás de decir, sí, yo creo, sin haber creído en su corazón, esa persona no es salva. Porque para esto tiene que creer con el corazón.
Dice, a los que le recibieron. Los que le reciben son los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Cada una de ustedes se debe recordar el día que recibió al Señor Jesús. ¿Cierto? A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda cuándo recibió al Señor Jesús? Casi todas lo recordamos. Y es como un estandarte en nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Yo no me acuerdo bien el día, la fecha, el número, pero sé que era cerca del Día del Amigo, un domingo, junto con mi hermana, aceptamos al Señor Jesús. Pero para esto hubo un trabajo previo, un trabajo previo de hermanos, de hermanas que se ocuparon en irnos sembrando la semilla en el corazón. Fue la obra que el Señor Jesús fue haciendo a través del Espíritu Santo hasta convencernos de que éramos pecadores. Porque así nomás no se convence uno. Puede leer la Biblia de arriba para abajo, pero no, si la obra no la hace el Señor, es en vano. Dice, ¿y qué es lo que deben creer? No solamente deben creer en el Señor, sino deben creerle al Señor. Lo que Él ha hecho, lo que Él dice y lo que Él hace. Deben creer en su persona, creer que Él es Dios y hombre, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creer que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que es el Señor, el buen pastor, que da su vida por las ovejas, que Él es agua de vida, que es la luz, el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, también es nuestro Redentor, el mediador entre Dios y los hombres, y también es el que nos sana, es también perdonador. Él también es la resurrección y la vida. El Señor Jesús debe ser el todo en nosotros cuando creemos. Y los que creen de esta forma en el Señor Jesús van a nacer de nuevo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene tiempo presente. El que cree, tiene. Por eso, cada una de nosotras que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna desde el momento que creímos y nos acercamos a Él, reconociendo quién es Jesucristo. Dice, Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Hechos 16:31, lo que mencionó Leila, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa preciosa. Pero ¿cuál es la condición para ser hechos hijos de Dios? Es creer y recibirle en nuestro corazón. La otra parte dice, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He leído varias traducciones y decía, de la Biblia decía, en una decía potestad, autoridad, privilegio, poder, derecho. Y todas estas cosas son las que Dios nos da a nosotras para ser sus hijas. Potestad nos da el poder, la autoridad. Yo pensaba, ¿no? Qué cosa grande que Dios nos delegue eso a nosotros. Que nos dé esa autoridad. La autoridad de Él sobre nosotras, siendo sus hijas. El derecho, algo que nos corresponde, porque Él nos los da, no porque nosotros lo merezcamos. Porque la salvación es por gracia, es un don, es un regalo de Dios para cada una de nosotros, un regalo que recibimos, sin merecerlo. Yo creo que ninguna de acá puede decir yo lo merecía, no. Cada una en el momento que aceptó a Cristo sabía que era un regalo
que aceptaba de buena gana. Y este regalo solamente lo aceptan aquellos los que creen en el Señor Jesucristo, que Dios lo ofrece a través del Señor Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Cuando creímos, ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿Fuimos a un hombre a contarle todos nuestros pecados? No. Se los confesamos a Él. ¿Por qué? Porque Él conocía nuestro corazón y sabía lo que había dentro del corazón. Y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y instantáneamente pasamos a ser sus hijos. Pasamos de la muerte que había sobre nosotros a tener vida. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Y nos sacó del pecado para santificarnos. Nos hizo santas. ¿Lo merecíamos? No. Pero somos santas por posición que el Señor nos ha dado. Y hay una garantía asegurada de que somos hijas de Dios. Y esa garantía es el sello que el Señor ha dejado en nuestro corazón. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. A veces pensamos, ¿cómo puede ser esto? No lo entendemos, pero cada una de nosotros sabe que adentro está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que nos va a enseñar cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es algo que Dios nos ha dado como herencia, el Espíritu Santo. La garantía de que somos sus hijos. Es una garantía asegurada. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si bien esto, el Señor se lo dijo a los discípulos que estaban esperando antes que Él ascendiera a los cielos. Pero también ese poder lo recibimos cada una de nosotras. Y ese poder de que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotras para superar el pecado y parar de pecar en aquellas cosas como lo hacíamos antes. Pecados que cada uno sabe. Romanos 6:14 dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, ya no va a ser más nuestro Señor el pecado, porque el Espíritu Santo lo va a sacar a la luz y nos va a hacer llegar a los pies del Señor para que nosotros podamos confesar y mantener una vida de santidad. Romanos 8:1-2 dice, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no estamos condenadas. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor Jesús en nuestro corazón. Y 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, tenemos de Dios y que no sois vuestro. O sea que este cuerpo le pertenece al Señor, no es nuestro. Por ahora nos presta para que vivamos sobre este mundo. Pero el Espíritu Santo mora y lo hace templo. ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón? El Espíritu Santo nos va a llevar a cambiar de una mentalidad desde nuestro interior a mostrarnos en un cambio, en un comportamiento externo. Nos va a ayudar a vencer aquellas cosas que están de nuestra carne, aquellas cosas que están en el mundo, y también nos va a ayudar a que podamos caminar cada día en santidad. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora ya pertenecemos a la familia de Dios, somos hijas de Dios.
pero solamente por haber creído y haber recibido al Señor Jesucristo. Primera Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Yo le puse hijas. En la Biblia dice hijos de Dios, generalizando. Pero mirad el amor que el Señor ha tenido para llamarnos sus hijas. La causa es creer y el efecto es ser hija de Dios. Y con un propósito. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotras sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar al Señor Jesucristo. Ese es el propósito. La causa es creer. El efecto, ser hija de Dios, y el propósito es anunciar al Señor Jesús. Hay muchas personas que pueden estar confundidas y que puedan decir, pero yo no sé cómo se hace. ¿Cómo puedo hacer para tener esa seguridad de que soy perdonada, esa seguridad que voy a ir al cielo? ¿Cómo debo hacer para recibir? ¿Cómo debo hacer para creer en Él? ¿Y cómo debo hacer para aceptar a Cristo? Hay muchos pasajes en la Biblia, como los que yo busqué, y muchísimos más, en el cual uno puede ayudar a otras personas para que lleguen a ser verdaderos hijos de Dios y dejen de ser creación de Dios. Dice, una historia cuenta que un profesor en un salón de clase le ofreció un billete de $10 a sus alumnos y le preguntó quién lo quería. Y todos dijeron que yo, todos levantaron la mano. Pero nadie se levantó a buscarlo. Y él lo volvió a ofrecer. ¿Y qué pasó? Se levantó un joven y lo tomó para él. Tomó ese billete y lo agarró y se fue con el billete. Así es cuando el Señor nos ofrece la salvación. Algo sencillo para explicarle a las personas. Solamente tienen que dar el paso de aceptar lo que me ofrece. Uno tiene que ofrecer la salvación que es en Cristo para que ellos puedan aceptarla. El Señor nos ha provisto de esta salvación para nosotras a través de su muerte en la cruz. Y lo que logró no serviría para nada si no lo aceptamos en nuestro corazón. Y la última parte de Juan dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta nueva vida, este nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual que viene solamente de Dios. ¿Se acuerdan lo que todos debemos conocer el pasaje del capítulo 3 de Juan, en la cual Nicodemo se acercó a hablar con el Señor Jesús? El Señor Jesús allí le explica claramente qué es lo que él tenía que hacer. Él tenía que nacer de nuevo. Él tenía que nacer de nuevo. Y nosotros también nacimos de nuevo el día que creímos en el Señor Jesucristo. No es un nacimiento físico. No es un nacimiento que dependa del ser humano. Es un nacimiento espiritual y solo le pertenece a Dios. No es algo que se gana por medio de los méritos o por hacer algo, sino que es por la gracia de Dios. El único que puede realizar ese nuevo nacimiento es Dios en nuestro corazón. Ninguna persona lo puede ganar ni tampoco lo merece. Dice, no es de sangre, los cuales no son engendrados de sangre. O sea que por nacer no somos hijas de Dios. Por nacer desde el vientre de la mamá, en una familia, no somos hijas de Dios. Dice, no es por la voluntad de la carne. Y quiere decir que no es a través de una autodisciplina o de esforzarme con cumplir cosas religiosas, ir a la iglesia,
seguir las tradiciones de la iglesia, que yo voy a ser una hija de Dios. Eso no sirve. Tampoco es por la voluntad de la carne. Y tampoco dice ni de voluntad de varón. Nadie se convierte en hijo de Dios por participar y trabajar en una iglesia. Y tampoco por seguir las tradiciones. Por ejemplo, en la religión católica, ¿qué es lo que dicen? Que si a un bebé lo bautizan, se hace cristiano. Y sabemos que no es así. Pero ellos lo tienen tan arraigado dentro de su corazón que ellos los bautizan a los niños y los niños ni saben qué es lo que están haciendo. Lo único que se llevan de lindo es la fiesta después, donde toda la familia comparte y festeja. Pero no es un hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios es una cuestión de decisión personal. Y la obra total es de Dios. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Nacimos de nuevo? Sí. Yo creo que la mayoría de las que estamos acá hemos nacido de nuevo. Tenemos una fecha. Yo nací el 30 de agosto de 1955 y tengo otra fecha que es el día del Día del Amigo. 20 de junio, pero no me acuerdo del 84. Esa es mi fecha. Juan 6:37 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede venir al Padre, al Señor Jesús, si el Padre no lo trajere. Y creo que hay otro versículo que no lo recordaba bien, que dice que es el Padre el que los trae a los pies del Señor Jesucristo. Pueden haber nacido en la mejor familia, una familia piadosa, de buena moral, de buenas costumbres, que hacen buenas obras, muy reconocida en el barrio, en la ciudad, pero eso no tiene ningún significado para Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver exclusivamente con nuestro Padre Celestial. Y tampoco tiene que ver que si por nuestros padres biológicos ellos digan, bueno, este va a ser cristiano. No, porque eso tampoco es así. Tiene que ser una decisión de libre decisión de cada uno. Dios tiene que actuar primero en el corazón y convencernos a través del Espíritu Santo de que somos pecadoras, para que podamos así volvernos a Él. Dios es bueno y Él quiere que todos los hombres se salven, todos, pero aún así Dios también sabe que no todos van a ser salvos, porque Él les da el libre albedrío y les da el poder de decidir si quieren seguir al Señor Jesucristo o no. Dios afirme en nuestros corazones con esta promesa de que somos hijas de Dios, que tenemos el privilegio de ser hijas de Dios y que nos ayude a cada una de nosotras a que el Espíritu Santo obre cada día en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacernos ver cuando nos equivocamos y pedimos perdón al Señor primeramente. Porque desde el día que creímos, somos participantes de su naturaleza divina. Le pertenecemos a Dios, a nuestro Padre, por la obra del Señor Jesucristo ha hecho a nuestro favor. En 1 Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia. Hemos llegado a ser participantes. Y por eso es que lo único que nos queda hacer es pedirle al Señor que nos ayude cada día a recordar de que somos sus hijas y el privilegio que nos ha dado solamente es por la obra del Señor Jesucristo y porque Dios Padre así lo quiso. Eso tenía para compartirles. Que el Señor les bendiga.